Nosotros hoy vamos a dar inicio a la clase número 10. ¿Se acuerdan que desde el día de ayer nosotros estamos trabajando con los tipos de cartas, pero ya no desde el punto de vista de la clasificación de las mismas, sino con cada una de las cartas que conforman esos documentos administrativos? Ayer nosotros comenzamos trabajando con ese tipo de cartas. ¿Qué o cómo se llamaba la carta que nosotros estábamos trabajando ayer? Angélica, ¿cómo se llamaba la carta con la que nosotros estábamos trabajando ayer? Era de agradecimiento. Correcto, estamos trabajando en el día de ayer, muy bien Angélica, las cartas de agradecimiento. Voy a desactivar mi video para que no vayan a tener problemas ustedes allá, que comience el audio a entrecortarse. Muy bien, Angélica, nosotros en el día de ayer estuvimos trabajando entonces con las cartas de agradecimiento. Hago el recorderis y hago el repaso para que lo tengan presente. Acuérdense, siempre que nosotros vayamos a trabajar una carta de agradecimiento en el asunto, automáticamente yo debo de inmediato reseñar con la palabra agradecimiento y lo complemento con respecto a qué es el agradecimiento. Agradecimiento por una gestión, agradecimiento porque me agilizaron un trámite administrativo, agradecimiento porque se recibió mucho más de lo que se había solicitado por parte de una empresa. Es decir, ese agradecimiento yo lo puedo dar a un cliente o se lo puedo dar a una empresa. ¿Se acuerdan que esa parte yo se las expliqué ayer? Vuelvo a reforzarla hoy para que a ustedes me les quede claro. Así, cuando yo les solicite o les proyecte el segmento de un cuerpo de una carta, automáticamente cuando ustedes vean la palabra agradecimiento o doy las gracias dentro de ese cuerpo, ya ustedes saben que ese asunto automáticamente debe arrancar con la palabra agradecimiento. ¿Para qué? Para hacer la identificación de que el eje central o el objetivo de esa carta es agradecer. Listo. Con respecto a el eje temático que vamos a estar trabajando hoy, hoy vamos a trabajar las cartas de solicitud. Esas cartas de solicitud engloban un sinnúmero de elementos menos la carta de solicitud de trabajo, de solicitud de permiso laboral, perdón. Profe, ¿por qué? Porque las cartas laborales manejan su propio esquema. Entonces, la carta de solicitud de permiso laboral la vamos a trabajar cuando estemos trabajando el bloque de cartas laborales. Entonces, profe, ¿a qué hace referencia cuando nosotros hablamos de carta de solicitud? ¿Cuándo puedo yo, como futuro asistente administrativo o como futuro secretario o secretaria, hacer uso de esa carta de solicitud de información? Les explico, esa carta ustedes la van a utilizar, ustedes van a redactar este tipo de documento cuando ustedes necesiten hacer una carta de solicitud de empleo, cuando ustedes necesiten hacer una carta de solicitud de información. Esa información puede ser de cualquier índole. ¿Con respecto a qué? A bases de datos o procesos. Siempre y cuando yo vaya a solicitar información sobre base de datos o procesos, eso automáticamente se le denominan cartas de solicitud, pero en este caso, ¿de qué? De información. Yo puedo solicitar una historia clínica, yo puedo solicitar notas, yo puedo solicitar que se me informe cómo va un proceso académico. Yo puedo solicitar que se me informe cómo va un proceso de adjudicación. Yo puedo solicitar cómo va un proceso de esquema y supervisión de un proyecto. Todos esos esquemas, siempre y cuando ustedes estén haciendo una solicitud de una base de datos o solicitud de un proceso, a esa parte le van a llamar solicitud de información o la llaman específicamente. Por ejemplo, si ustedes van a hacer la solicitud de una historia clínica, ustedes pueden colocar en el asunto
carta solicitud, historia clínica o carta expediente clínico. De ambas maneras uno lo puede referenciar. También yo puedo utilizar esta carta de solicitud sobre la base de productos. Supongamos que yo necesito saber cuáles son los productos o cuál es el portafolio de servicios que ofrece, vámonos a una empresa que nosotros tengamos aquí, FAMAR. Entonces yo paso una carta de solicitud indicándole a los señores de FAMAR que sírvanse darme a conocer su portafolio de servicios porque estoy interesado en la adquisición de alguno de sus productos. Ahí, a ese tipo de carta se le denomina carta de solicitud sobre la base de ¿qué? De productos. Entonces, ¿qué quiero que tengan en cuenta? Que siempre que ustedes vayan a hacer una carta de solicitud, esta debe quedar plenamente referenciada en el asunto. Siempre el asunto de una carta de solicitud debe comenzar con la palabra solicitud. ¿Solicitud de qué? De empleo, solicitud de información, solicitud sobre procesos, solicitud de una historia clínica, solicitud de un expediente, solicitud de un portafolio de servicios. Claro está, acuérdense, cuando ustedes van a construir ese asunto, no deben colocarle ningún tipo de conector. No debe haber conjunciones, no debe haber artículos, no debe haber preposiciones, ni debe haber conjunciones. Deben estar muy pendientes de ese esquema cuando ustedes vayan a hacer este tipo de documentos. Entonces veamos unos ejemplos de este tipo de esquema. ¿Se acuerdan que les indiqué, no es cierto? Nosotros podemos hacer una solicitud de un empleo, podemos hacer una solicitud de información o podemos hacer una solicitud de un portafolio de servicios. Miremos dentro de este esquema que yo les traigo aquí, en esta primera carta, y vamos a verificar qué tipo de solicitud estoy haciendo yo ahí. Arrancamos primero con la supervisión general del documento. ¿Se acuerdan? Cuando primero tenemos que mirar ese esquema global del documento. Ciénaga Magdalena, 4 de agosto 2020. Señor John Martín Hernández, jefe de personal, Agencia Claro de Luna, la dirección y el lugar. Asunto solicitud. Ahorita miramos qué tipo de solicitud. Cordial saludo. Me dirijo a usted en respuesta al anuncio publicado en las redes sociales el pasado 28 de julio, en el que indican que requieren personal con el título de asistente administrativo. Considerando que cumplo con el perfil, hago la solicitud del empleo. Adjunto mi currículum. En este, usted podrá ver que realicé mis estudios en la Corporación Educativa Asesorías del Norte. Además, acompañé mi preparación con prácticas en la empresa Carsa con sede en Santa Marta. Asimismo, cabe mencionar que sería para mí un verdadero honor que se me tuviera en cuenta para ocupar dicho cargo y así poder pertenecer al equipo de trabajo que conforma su empresa, teniendo en cuenta que ustedes poseen una gran innovación en el área comercial. Ahora, voy a preguntar aquí dentro del grupo. Stephanie, por favor, luego de la lectura de la carta, indícame, ¿esto es una solicitud de qué? ¿Qué tipo de solicitud debo colocar yo ahí en ese asunto? Esa es una solicitud de empleo. Correcto, muy bien. Si ven cómo cuando nosotros hagamos este esquema, muy bien, Stephanie, cuando nosotros hagamos este esquema de cartas de solicitudes de empleo, nosotros debemos tener en cuenta que lo que yo reseñe en el asunto automáticamente se debe estar referenciado dentro del cuerpo del documento. Ahora, segundo esquema para que miremos. Algunos con respecto al ejercicio que puse de los conectores, no tuvieron en cuenta la norma de cortesía. Acuérdense que cuando nosotros vamos a hacer un documento, una de las principales características que yo debo tener en cuenta a la hora de redactar es la norma de cortesía. Yo, dependiendo del tipo de información, dependiendo del tipo de mensaje que yo
esté indicando, me debo cuidar con qué tipos de conectores yo voy a hacer esa solicitud. ¿Cómo así, profe? Por ejemplo, el conector, cabe recalcar que debo ser muy cuidadosa cuando lo voy a utilizar, o ustedes deben ser muy cuidadosos cuando lo van a utilizar, porque no basta con que me sirva para unir, sino que la intención del mensaje se debe mantener. Si yo me voy a dirigir a un alcalde o si me voy a dirigir al que sea, al gerente de una empresa y demás, a solicitar un permiso, a solicitar una licencia, a solicitar un favor, debo ser muy cuidadoso con el lenguaje. ¿Para qué? Para que la persona se vea obligada desde mi cordialidad, desde mi decencia, a no darme un no como respuesta. Les digo el ejemplo aquí. Miren que, por ejemplo, en este esquema, en la carta que les estoy proyectando, yo hago uso de varios conectores. Por ejemplo, en el segundo párrafo, yo comienzo con 2 conectores. Asimismo, cabe mencionar, profe, ¿por qué no puedo utilizar aquí? Asimismo, cabe recalcar, porque resulta que yo estoy apenas mostrando la intención de ingreso a esa empresa, y cuando yo voy a ingresar a una empresa, cuando yo voy a solicitar un favor, yo, bien dice el dicho popular, yo no puedo pedir limosna con escopeta. Yo no puedo llegar, por ejemplo, voy a colocarles un ejemplo acá. Supongamos que yo necesito que ustedes muy amablemente me permitan no dar clases X día. Supongamos que fuera el día de mañana. Y yo les dijera a ustedes, jóvenes, yo necesito pedirles a ustedes un favor, que me permitan rodar la clase del día de mañana debido a que tengo ocupaciones personales que me impiden cumplir con el compromiso que tengo con ustedes. Miren el lenguaje que yo estoy utilizando. ¿Por qué yo tengo que pedirles a ustedes el favor? Porque ustedes pagan por un servicio, y los que ya yo les di servicio al cliente saben que les he dicho que lo más importante dentro de una empresa es que la persona que está comprando un servicio quede muy contento. Entonces, para yo dirigirme a ustedes y pedirles que me excusen porque es el tiempo de ustedes, este tiempo por el cual ustedes están pagando, yo debo hacerlo en un lenguaje cordial, cortés. Ahora voy a cambiar el lenguaje. Voy a hacer la misma petición, pero con otro tipo de lenguaje. Mire, señores estudiantes, les informo que en el día de mañana yo no voy a poder dar la clase. Yo después les aviso cuándo lo voy a hacer. Estoy dando la misma información, pero miren la clase de enfoque que yo le estoy dando cuando doy esa información. Entonces, lo mismo aplica, y aplica aún más para cuando voy a hacer una solicitud por escrito. Y en este momento voy a hacer un paréntesis en la clase, voy a hacer un ejercicio voy a hacerlo con todos en la sala, vía WhatsApp, para aprovechar, porque tengo muchos estudiantes de los que están en sala, sin ánimo de mencionar nombres, que tienen muchos problemas a la hora de redactar una petición, a la hora de pedir algo. Cuando yo voy a pedir algo, chicos, uno tiene que ir, una vez más, vuelvo a utilizar lenguaje coloquial, uno no puede pedir limosna con escopeta, porque si yo quiero tener una respuesta positiva, utilizo un lenguaje positivo. Y eso es lo que ustedes hacia futuro, cuando estén en este proceso de redacción, deben aprender a calcar en esos documentos. Y mucho más, porque resulta que el proceso de redacción es algo que se queda, es algo que en el momento no es de pronto como de forma verbal, que uno lo que dice de forma verbal se va, porque no queda muestra de ello. Aquí en este caso hay que ser muy cuidadoso. Entonces, miren cómo si yo utilizara aquí el cabe recalcar, sonaría como si ya yo estuviera diciéndole a la persona, yo necesito que usted me acepte en su empresa. No, es muy diferente si yo
utilizo el cabe mencionar porque estoy siendo sutil y de igual manera le estoy diciendo a la persona lo importante que es para mí entrar a su empresa. Otro ejemplo que les coloco, cómo utilizar de forma adecuada esos conectores. Aquí, considerando que cumplo con el perfil, hago la solicitud del empleo. Aquí uno podría utilizar otro conector de consecuencia. Valga la ocasión para indicar que cumplo con el perfil del empleo. Miren que no se obtiene el mismo impacto auditivo si utilizo un esquema u otro esquema, ¿ok? Eso es lo que quiero que, digamos, nos quede claro con respecto a esta parte. Entonces, pasamos acá al otro esquema. Así como yo puedo utilizarlo para hacer una solicitud de empleo, yo también puedo utilizarlo para hacer la siguiente solicitud y vamos a identificar qué tipo de solicitud está haciendo esta persona. Vámonos directamente al cuerpo del documento, que es el que nos lo dice. Dice, me dirijo a ustedes en calidad de representante legal de la empresa Plásticos y Envasados con la finalidad de hacerle la solicitud de información con respecto al proceso del señor Jacinto Medina Puertas en relación a la demanda que el antes mencionado interpuso contra la empresa que yo represento. ¿Se acuerdan a aquella carta que nosotros hicimos donde estaba la señora Petronila Puertas que le respondía a un señor Anaximandro que era abogado que había hecho una solicitud a su despacho? Bueno, esta es la carta que dio origen a aquel documento. Miren cómo arranca en el segundo esquema. Tengo conocimiento que su despacho lleva el caso. Por ello y de la manera más respetuosa, hago el requerimiento de que me permitan obtener copias del expediente y así poder saber cuáles son las pretensiones del demandante. Quedo en espera de una pronta respuesta por parte de su despacho. Atentamente, fulano de tal, asesor jurídico, Plásticos y Envasados. Miren cómo, a pesar de que esto es un componente que este pool de abogados no le puede negar al señor Anaximandro, él hace la petición, pero miren, lo dice, por ello y de la manera más respetuosa hago el requerimiento. ¿Qué está haciendo el señor Anaximandro ahí? Está manejando la norma de cortesía. ¿Para qué? Para que la respuesta de ese pool de abogados sea positiva. Manuel, ¿qué tipo de solicitud es esta carta? Profe, solicitud de demanda. Solicitud de demanda. No es Profe, una es una solicitud de información. Solicitud de información. Una solicitud de información, bueno, señor. me respondió Angélica, me respondió Mirta, me respondió Natalie. Información procesal. Información procesal. Una solicitud de información, señor. Solicitud de información. Así como lo dijo Natalie, Angélica, Mirta, así, completico, solicitud de información. Profe, ¿por qué? Acá, si ustedes miran, voy a explicar para los que están teniendo inconveniente para hacer la identificación de qué tipo de documento es. Vengan para darles la clave. Cuando nosotros estamos, esto va para los que están teniendo inconveniente para hacer la identificación. Cuando nosotros estamos haciendo un documento, ¿se acuerda? Estamos trabajando método IPLER. Aquí, cuando yo miro el primer párrafo, automáticamente yo debo mirar dónde se está haciendo referencia al asunto. Y miren que en la segunda línea del primer párrafo automáticamente se dice la solicitud de información. ¿Sí ven? Que automáticamente lo está indicando. Acuérdense que me voy a devolver aquí en las diapositivas. Acuérdense que les dije, ¿no? Cuando nosotros estamos trabajando las cartas de solicitud, vamos a trabajar una carta de solicitud de empleo, vamos a trabajar una carta de solicitud de información. Esa información la podemos hacer sobre un proceso, sobre una base de datos, sobre una historia clínica, todo aquello que sea información. Yo puedo hacer solicitud de información de un informe contable. Yo puedo hacer solicitud de un expediente, yo puedo hacer solicitud sobre un informe procesal, como dice Francisco, sí, lo puedo hacer.
pero siempre debo colocar que estoy haciendo una solicitud ¿de qué? De información. ¿Qué tipo de información? Debo indicar. Incluso, ¿cómo sé yo cuándo es el asunto que se está tratando? Si él aquí, por ejemplo, hubiéramos colocado, les decía entonces que dentro de este esquema, cuando nosotros estamos trabajando lo que tiene que ver con la parte de la solicitud, a mí siempre me va a indicar qué tipo de solicitud estoy haciendo el primer párrafo. ¿Cómo hubiéramos colocado acá que no fuera solicitud de información, sino que fuera solicitud expediente? Porque aquí hubiera colocado con la finalidad de hacerle la solicitud del expediente del proceso del señor fulano de tal. Ahí colocamos aquí solicitud expediente. Profe, ¿por qué usted es tan quisquillosa con respecto a estarnos indicando que debemos especificar única y exclusivamente lo que ahí se está mostrando? Porque acuérdense que lo que tiene que ver con la normatividad INCONTEC, nosotros debemos ser muy específicos a la hora de establecer el tipo de información y debe coincidir lo que tengamos en el asunto con lo que tengamos en el cuerpo del documento. Y acuérdense, método IPLER, siempre en el asunto va a estar establecido en el primer párrafo qué es lo que nosotros estamos trabajando en ese asunto. Entonces, por eso lo que yo indique aquí en el primer párrafo es lo que va a estar establecido en el asunto. Y funciona también a la inversa. Si yo a ustedes les entrego el asunto, cuando ustedes me redacten a mí la carta, en el primer párrafo tiene que aparecer específicamente ese asunto que yo les estoy estableciendo a ustedes en la parte de arriba. ¿Por qué, profe? Porque estoy enseñándolos a que ustedes aprendan a trabajar bajo el método IPLER, ¿ok? Entonces, ya saben, para que ustedes hagan la identificación más fácil de esa información, basta con que ustedes lean el primer párrafo y de ahí se desprende el complemento del asunto. Cuando tengo el asunto y no tengo el cuerpo de la carta, ya sé que al momento de redactarlo, ese primer párrafo de la carta debe contener ese asunto, ¿ok? Miren lo que nosotros vamos a comenzar a hacer ahora. Nosotros ahora vamos a trabajar en el siguiente ejercicio. Vamos a tomar la carta que yo les voy a proyectar y a esa carta que yo les voy a proyectar, ustedes le van a corregir la coherencia. ¿Se acuerdan que les expliqué qué era la coherencia, no es cierto? La coherencia está directamente, vuelvo a refrescarles la memoria para que tengan claro qué vamos a hacer. Cuando yo reviso la coherencia de una carta, tengo que mirar que ésta tenga conexión y cohesión. Es decir, que las oraciones que componen esa carta manejen un sentido, que el mensaje se entienda de forma clara y que los conectores me permitan a mí hilvanar un párrafo con otro párrafo o una idea de una oración con la otra idea. Lo que hicimos en la carta anterior. Permítanme mostrarles aquí la carta anterior. Miren que cuando yo hago el ejemplo 1, yo vengo diciendo aquí que la persona que están solicitando debe tener el título de asistente administrativo. Miren que ella utiliza un conector. Considerando que cumplo con el perfil, hago la solicitud del empleo. Esto que está aquí es un conector que hilvana este primer grupo de oraciones con esta idea. ¿Para qué? Para mantener una coherencia en el mensaje. Miren que cuando él sigue en el proceso, la persona, en este caso ella, porque es una mujer, sigue en el proceso, hace lo mismo. Dice que para ella sería un verdadero honor que se le tuviera en cuenta para poder pertenecer a la empresa. ¿A cuál empresa? A la que hizo el anuncio que está necesitando un asistente administrativo. ¿Sí ven? Lo mismo van entonces ustedes a hacer aquí en el ejercicio que yo les voy a proyectar de esta manera.
van a corregirle primero la coherencia a ese documento. Cuando ya le hayan corregido la coherencia a ese documento, entonces le van a insertar un conector. Yo les voy a proyectar aquí una vez más en la sala, mientras ustedes terminan de transcribir el documento, yo les voy a proyectar la lista de conectores para que seleccionen un conector y lo inserten al inicio del segundo párrafo que les sirva como unión con el primer párrafo, ¿ok? Y después le van a crear todos los campos que esa carta necesita. Vamos a mirar cuál es el documento. El documento es muy corto, si ustedes se dan cuenta. Es una persona que se está dirigiendo, dice: quien suscribe, me dirijo a usted para solicitar de información sobre los productos clara y precisa del portafolio de servicios de la aseguradora Capimes. Si se dan cuenta, eso no tiene ninguna clase de coherencia. Tenemos la idea, se supone, antes de comenzar a redactar ese documento, vamos a establecer cuál es el asunto para que a ustedes les sea más claro redactarlo, ¿ok? Ahora, si miran, en el segundo párrafo dice de identificar y poder decidir la posible adquisición de alguno de los servicios de su prestigiosa organización. Ahí le falta un conector que cree una conexión entre el primer párrafo y el segundo párrafo. Vuelvo a repetir, lo primero que tienen que hacer es establecer cuál es el asunto del documento. El asunto del documento les va a decir a ustedes cuál es la incoherencia que hay aquí en este primer párrafo. Este primer párrafo está muy desordenado, es incoherente. Se sabe que la persona tiene una intención, pero no se sabe cuál es. Vamos, antes de comenzar a redactar, a establecer cuál es el asunto. Vamos aquí hacia abajo. Gisette, para ti, ¿cuál sería el asunto de este documento? Solicitud de información. Solicitud de información. Solicitud de información. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué está solicitando información esa persona? Productos. Y sobre Producto. Ay, Sobre déjenme producto. hablar. Ay, gallinerito. se me Dijeron, alborotó otra Gisette. vez. Dijeron, Ajá. Gisette. Listo, Gisette. ¿Sobre qué? Productos. Listo, pues. Sobre productos. Ajá. Ahora vamos a buscarte ayuda. Está perfecto. Solicitud, información, productos. Listo. Ángel, vámonos para acá abajo. ¿Quién estaba hablando ahorita? Mirta. Mirta, si colocáramos solicitud, información, productos, eso nos ayudaría para redactar en forma correcta ese párrafo que está desordenado. Preciosa, si solicitáramos, si colocáramos el asunto de esta manera, solicitud, información, productos, ¿nos ayudaría para organizar ese primer párrafo? Sí. Listo. Ok. Bueno, entonces ese va a ser nuestro asunto. Solicitud, información, productos. ¿Ok? Así va a ser el asunto que va a manejar esta carta. Tomando, dime, Fran. Y no podría ser también solicitud, productos, no. No, porque tú no vas a solicitar el producto. Ah, ok. Mira sí, lo sí, que ya. él está diciendo. Él apenas va a decidir la posibilidad de adquirir algunos de esos servicios. Entonces, si tú colocas solicitud productos, es como si ya tú le estuvieras diciendo al Ya lo estuviera cliente que se requiriendo. lo vas a comprar. Eso. Mira, tú Ya, profe, vas ya a hacer caí en cuenta. Profe, posible. Dime, Leo. profe, ¿y si sería solicitud de servicios, o sea, como de información para que le informen a él más de lo que es del producto? A ver, ¿cómo lo enfocarías? ¿Solicitud, información, servicios? Escríbelo y me lo lees. Asesoría. Solicitud, información, asesoría. Pero si tú le dices solicitud, información, asesoría, estás pidiendo que un asesor te llame o vaya hasta tu empresa a decírtelo. Te lo valgo, pero entonces tendrías que cambiar el esquema del documento, ¿vale? Porque lo puedes hacer, pero entonces no te serviría, tendrías que tomar elementos de esta carta y modificarlos.
porque sí lo puedes hacer. Solicitud, asesoría, portafolio, servicios. Ya sabemos que el asunto de ese documento gira en torno a una solicitud de información con respecto a qué, a unos productos. Acuérdense, yo lo estoy diciendo con conjunciones y uniones. Ustedes no lo pueden hacer con conjunciones y uniones. Lo haría solicitud de información productos. Leonardo me dice, profe, yo lo quiero hacer solicitud, información o solicitud, asesoría, servicios. No sé exactamente cuál es la forma que él le va a dar, pero se puede hacer haciéndolo de esa manera. Cuando ya ustedes hayan hecho la parte de hallarle la coherencia al documento, entonces van a insertarle un conector. ¿Dónde van a insertar el conector? Aquí en el segundo párrafo. Entonces, el primer paso, ¿cuál es? Háganme el favor y transcriben ese documento que está ahí. Ese es el primer paso. Transcriban esas líneas que están ahí para yo poderles proyectar los conectores y que ustedes puedan seleccionar ese conector. Antes de transcribirlo, miren cómo van a organizar la idea. Si efectivamente ese quien suscribe va ahí, si no va, ¿cómo arrancaría el documento? El tercer paso es crearle los elementos que le faltan a esa carta. ¿Qué le falta a esa carta? Comencemos con la primera parte. Aquí. Vámonos hacia abajo. Nelcy, ¿cuál sería el primer elemento que le faltaría a esa carta? El primerito, nada más me vas a mencionar uno solo. Fecha y lugar de origen. Fecha y lugar de origen, listo. A partir de ahí, ya el resto saben lo que va. Acuérdense que deben identificar si es una persona jurídica a la que se van a dirigir o es una persona natural a la cual se van a dirigir. Eso deben tenerlo claro. Si es una persona jurídica o es una persona natural. ¿Ok? Listo. Comiencen con el ejercicio que lo vamos a revisar aquí mismo en el transcurso de la clase. Listo, pues. Todo suyo. Primero transcriban lo que está ahí. Dejan el espacio para el conector que yo se los proyecto ahora. ¿Ya terminaron de transcribir todo el documento para proyectarle los conectores? Sí, sí. Bueno, ya les voy a proyectar los conectores. ¿Todos están viendo ya el documento de los conectores que les estoy proyectando? Sí. Ok, perfecto. ¿Se acuerdan lo que deben hacer con esa lista de conectores, no es cierto? En esa lista de conectores, ustedes van a mirar, vuelvo acá al documento, van a mirar cuál de esos conectores que yo les estoy colocando allá les sirve para que cree una conexión, valga la redundancia, entre el segundo párrafo y el primer párrafo. Claro está, deben tener en cuenta la norma de cortesía, ¿ok? Debemos estar pendientes de eso, norma de cortesía. Vuelvo otra vez a los conectores. Cuando hayan revisado esa lista de conectores que les estoy proyectando, me indican para pasar a la hoja 2 para que revisen si en la hoja 2 hay alguno que les sirva. Profe, ya. ¿Listo, Angélica? Sí. Voy a pasar a la siguiente hoja. Chicos, ¿revisaron esta para poder pasar a la siguiente? Sí, profe. Listo. Bueno, yo, no sé el resto. Voy a proyectarles aquí. Yo me devuelvo ahorita para la primera, no hay problema. Es para que ustedes puedan revisar cuál les sirve. Les proyecto la tercera hoja. Ahí culminan los conectores. Profe, ¿por qué nos está poniendo a mirar los conectores en bloque para que nosotros podamos identificarlos? Quiero que ustedes aprendan a tomar el conector de acuerdo a la función que esté cumpliendo. Por eso el ejercicio que les puse ayer, que me lo pasaran a mi WhatsApp,
que identificaran, que me hicieran una lista de conectores que nosotros pudiéramos utilizar sin cambiar el sentido de la carta. Yo debo aprender a mirar. Si ven ustedes que en esta parte, en la primera columna del documento, que ya yo se los pasé por el grupo, hay siempre especificado para qué me sirve a mí ese conector. Yo debo mirar si yo voy a hacer un conector de secuencia, es decir, cronológico, si yo voy a hacer un resumen, si voy a objetar algo, si voy a introducir, si voy a arrojar una hipótesis, es decir, algo que posiblemente se vaya a dar o que yo vaya a hacer algún juicio o que vaya a especificar alguna característica sobre algo. Para eso utilizo este que está donde dice hipótesis. Si yo voy a decir con qué fin estoy solicitando algo, puedo utilizar cualquiera de los de finalidad. Esos de finalidad, por lo general, siempre que hacen, sirven para eso, para que yo diga cuál es el propósito o cuál es la finalidad de lo que yo en el momento estoy requiriendo. Si voy a hacer énfasis, entonces para eso utilizo los conectores de la parte superior. Cuando yo quiero recalcar lo que yo les decía ahorita, cuando nosotros utilizamos en el documento que yo les proyecté, lo de deseo subrayar que, o en efecto tal cuestión, o lo más importante a tener en cuenta es esto que está aquí. ¿Qué estoy haciendo yo ahí? Estoy haciendo énfasis. O cuando quiero establecer una semejanza entre una idea y otra idea, lo hago a través de los conectores que están en la parte inferior, donde yo voy a decir asimismo que, siguiendo en el mismo orden de ideas de lo que yo vengo expresando. O de igual modo que, de igual modo quiero aclarar que la situación se dio a causa de esto y esto. ¿Sí ven cómo me sirve a mí? Entonces, ustedes deben aprender a identificar. Entonces, los ayudo con el ejercicio que están haciendo. Para el caso del documento, el conector que ustedes deben utilizar es de finalidad. Es de finalidad. ¿Con qué propósito ustedes están tomando esa información? ¿Para qué la necesitan? ¿Ok? Profe, ¿Cómo? profe, Dime, Libardo. No sé si fue Libardo o José el que me habló primero. Ya yo lo encontré. Ok, listo, no hay problema. ¿Ya todos tienen el documento listo? Sí, profe. Listo, pues. Comenzamos entonces a revisar el ejercicio. Profe, los que no han terminado, vamos aprendiendo, ¿vale? Eso es lo que vamos a ir haciendo, para que vayamos corrigiendo entre todos. Bueno, vamos a seleccionar aquí. Para que no sea dedocráticamente, vamos entonces a hacer lo siguiente. Aldair, dame un número. Profe, el 6. El 6. Libardo, ¿cómo quedó el encabezado del cuerpo de tu carta? Pues señor, yo escribí, me dirijo a usted para solicitar la información sobre los productos clara y precisa del portafolio de la seguridad, quien escribe Capimet S.A. Ok, a ver, Libardo, vamos por partes. Me sostienes ahí esa redacción y ahorita yo te voy indicando qué está bien y qué no está bien, ¿vale? Dime un número. 8. Natalie, por favor, indícame cómo quedó tu primer párrafo. Yo lo puse, señor. Me dirijo a usted para solicitar la información sobre los productos clara y precisa del portafolio de servicio de la aseguradora Capimex. De la aseguradora Capimex. Ok. Ajá. Me dirijo a usted. Todos se han ido por una... Cuando ustedes me dicen me dirijo a usted, me están diciendo que se van a dirigir ¿a quién? ¿A una persona natural o jurídica? Jurídica. Me dirijo Si a dicen usted usted, y es jurídica. Dime, Fran. Si usted. dice usted, si dicen usted, es una persona natural. natural. Ajá. Debemos tener claro esa parte, ¿vale? Por eso les dije, establezcan a quién se lo van a dirigir, a una persona natural o a una persona jurídica. Profe, ¿por qué? Fran, ¿por qué si yo digo usted es una persona
natural, porque si cuando es jurídica, ¿cómo arranca un destinatario Profe, jurídico? porque se está refiriendo, bueno, la carta se está refiriendo a varias personas. Ujú. Cuando me dirijo a una sola, a una persona jurídica, a una persona natural, perdón, me dirijo solamente a una sola. Ujú. Ok, acá, cuando yo digo me dirijo a ustedes, estoy indicando que me voy a dirigir al personal de Capimex, ¿ok? Entonces, Angélica, ¿cómo dejaste tu primer párrafo? ¿Quién suscribe? Luis Mm. López. Ujú. Me dirijo a ustedes para solicitarles información clara y precisa sobre los productos del portafolio de servicios de la aseguradora Capimex S.A. Correcto. Ok, listo. Acá. Bien, Angélica. Profe, Dime, Fran. quien suscribe también puede ser una línea de despido, ¿cierto? Cambiando Pues, atentamente por colocar quien suscribe y el nombre del remitente. sí, es que la palabra quien suscribe, si tú te das cuenta, Angélica arranca indicando quien suscribe, Luis López, me dirijo a usted, es un esquema para obviar el yo fulano de tal que ya no se utiliza a nivel de la redacción. Eso se lo voy a indicar en la clase que vamos a trabajar el día jueves. Cuando ya, ¿qué es eso que se utilizaba antes que ya yo no utilizo en la redacción? El yo es uno de esos esquemas. Ahora se arranca con el quien suscribe. En este caso, nosotros lo podemos hacer de dos maneras. Eso va para Fran y va para todos. Yo lo puedo hacer. Quien suscribe, como lo hizo Angélica, Luis López, me dirijo a ustedes con la finalidad de solicitar tal. Si no, lo puedo hacer directo, obviando el quien suscribe. Cordial saludo, me dirijo a ustedes con la finalidad de solicitar información sobre los productos o sobre el portafolio de servicios de su aseguradora Capimex S.A. Y el claro y preciso lo puedo colocar en el segundo párrafo, tomando cualquiera de los conectores e insertando el claro y preciso en el segundo párrafo. Profe, ¿por qué? Y aquí le corrijo a Libardo. Profe, ¿por qué no lo puedo dejar en el orden que está ahí? Yo no puedo indicar, me dirijo a ustedes para solicitar información sobre los productos clara y precisa del portafolio de servicio, porque si yo estoy hablando de productos y digo clara y precisa, ahí estoy teniendo un error de género. Estoy combinando masculino y femenino. Si voy a utilizar información sobre los productos, obvio el claro y preciso, o lo hago de la siguiente manera, información clara y precisa sobre el portafolio de productos de la aseguradora Capimex. ¿Oyeron? Ese es el error que hay aquí en esta parte, que tenemos un error de género. Estamos mezclando un masculino con dos femeninos sin crear en el centro una conjunción, que fue lo que Angélica obvió cuando coloca con la finalidad. Ella halló la forma de conectar ambas ideas, ¿ok? Chicos, miren lo que van a hacer y por favor no me van a hacer trampa, que mire que ayer no me enviaron la mayoría no me han enviado los ejercicios de ayer y se supone que si lo trabajamos en clase, lo único que tienen que hacer es tomarle la foto y de inmediato enviármelo al WhatsApp de una vez. ¿Por qué? Porque temo que la información se les acumule y yo no les pueda corregir. Porque si yo no reviso lo que ustedes están haciendo, yo no les puedo explicar desde acá, desde este otro lado, porque es la única manera que yo tengo para poderles corregir los errores que están teniendo con respecto al proceso de redacción. Entonces, apenas nosotros culminemos ahora la clase, yo monto el PDF, valga la ocasión para indicarles que algunas veces me demoro, es porque yo apenas termino la clase, de inmediato comienzo a renderizar el video para poderlo montar en el canal de YouTube, porque yo no lo monto así de inmediato como me lo entrega Zoom, sino que tengo que editarlo.
y ese proceso me quita un poco de tiempo. Una vez yo termino eso, es cuando llego, convierto la información esta de PowerPoint y se las paso a ustedes en PDF al grupo. Entonces, apenas yo culmine la clase, por favor, me van a pasar al WhatsApp, le toman una foto a eso que hicieron y me la pasan por el interno, a mi número, por el interno, para yo poder ir corrigiendo lo que ustedes van haciendo. Y voy a montar este ejercicio, que es el ejercicio número 2, que está aquí, para que ustedes lo vayan haciendo. ¿Qué van a hacer? Van a rellenar, yo ahora les explico ahí en el grupo, van a rellenar los campos de forma correcta. ¿Cómo deberíamos nosotros redactar en esas líneas que yo dejé ahí para que ese documento tenga un mensaje claro? Pero en este caso yo les estoy dando el asunto. Aquí sí les voy a dar el asunto específico, que es lo que ustedes van a hacer. Todo lo vamos a hacer con relación a solicitud de información, ¿ok? Esto ahorita lo voy a publicar. Entonces, repito, lo primero es que por favor me envíen al WhatsApp lo que acabamos de hacer ahora para yo poder ir haciendo el proceso de corrección. No dejen que se les vaya acumulando información. Ahora, yo sé que aquí hay muchos que trabajan, yo sé que hay muchos que tienen ocupación. Yo toda esa parte yo la entiendo. Cuando sea así, usted me escribe por el interno, profesora, mire, qué pena, yo he tenido tal y tal inconveniente, por favor, usted me puede dar un tiempo para yo entregar la actividad, que yo tampoco soy una inconsciente, yo tampoco le voy a decir, no, o me lo entregas cuando es, o yo no lo voy a recibir, porque tampoco se trata de eso. Pero tampoco quiero que se les acumule el montón de información, porque yo también sé que cuando eso pasa, el estudiante se me desmotiva, porque entonces ya llega un momento, ay, tengo todos los ejercicios de la semana pasada acumulados. No, hombre, ya yo no voy a seguir, ya yo no doy tiempo, no me da el tiempo para entregar esto. Entonces, ¿qué pasa? Que termina dejando el proceso y esa no es la idea. La idea es que ustedes culminen el proceso y que por favor lo que no comprendan de inmediato me escriban o me pregunten aquí, profesora, yo no entiendo qué es eso que usted me está pidiendo que yo haga, ¿ok? Bueno, mis amores, entonces ha sido un placer trabajar con ustedes en el día de hoy. Nos vemos en el día de mañana a la misma hora acá en el aula virtual. Cualquier inquietud, cualquier duda, me escriben entonces al WhatsApp y yo con muchísimo gusto les respondo. ¿Oyeron? Que tengan una feliz y bendecida noche. Cuídense mucho.